te voy a enseñar a animar un logo, desde la planificación previa hasta los detalles más delicados de la animación. No vas a poder parar de animar logotipos. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que os voy a recomendar es que siempre cuando vayáis a hacer una animación de logotipo hagáis una especie de boceto de animación o planning. Yo lo he hecho en Photoshop, pero os recomiendo que lo hagáis con lápiz y papel. Lo siguiente que os quiero enseñar sería cómo tengo dispuestos los elementos en mi archivo de Illustrator, que va a ser con el que voy a trabajar para realizar la animación. Tengo separados todos los elementos, incluso los diferentes caracteres o letras en diferentes capas. Nos vamos directamente a After Effects y vamos a importar el archivo de Illustrator. Clicamos 2 veces en el área de proyecto, seleccionamos en este caso el archivo y esto es muy importante, recordad que vamos a importarlo como Composition con la opción Retain Layer Sizes y vamos a entrar en la composición directamente. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos un poco solo en estos dos elementos, por lo tanto vamos a ocultar estos de aquí. Y otra cosa que necesitaremos es, vamos a enlazar la X con el cuadrado. El cuadrado va a ser el que mande, en este caso, en la animación de posición. Entonces tendremos que vincular este elemento de aquí o esta capa a el cuadrado. Para ello necesitamos esta columna que, en el caso de no tenerla visible, la haríamos visible clicando en esta zona con botón derecho y haciendo visible la columna, en este caso, Parent and Link. Y sería tan sencillo como la capa que queremos vincular a la capa master o con la capa maestra, enlazarla de esta manera. También os recomiendo que utilicéis los colores para las capas que, digamos, forman una unidad, poder visibilizarlas de tal manera en el timeline. También vamos a generar en este caso una serie de markers, recordad mayúscula 1, por ejemplo aquí, y en el segundo 2, mayúscula 2, ¿vale? Que me permitan con las mayúsculas ir moviéndome con la cabeza lectora a los puntos exactos. Vamos a ir al segundo 1 y en la posición vamos a darle a la P, vamos a generar este estado o fijar este estado con un keyframe. Iremos hacia el principio y lo que vamos a hacer es seleccionando la capa y con nuestra ventana de alinear vamos a situarlo en el centro. Ya tenemos esta animación de que se desplaza hacia la izquierda. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer la máscara con un Shape Layer, fijaros, seleccionamos el rectángulo y dibujamos en este caso un rectángulo por encima de todo. Vamos a seleccionar la capa, pulsamos Enter y le cambiamos el nombre. Y lo que vamos a hacer es jugar con un modo de capa, en este caso fijaros aquí abajo, que se llama Stencil Alpha, lo seleccionamos y veremos que va a hacer visible simplemente lo que esté debajo de esta forma. Entonces vamos a moverlo en este caso aquí y vamos a hacer que afecte solo a las letras. Si lo situamos justo encima de estas capas, a las capas de arriba no les va a afectar y a las capas de abajo sí. Entonces la posición final podría ser esta. Nos vamos aquí al momento o al marker 1, le vamos a dar a la P y le vamos a generar un keyframe en la posición final. Y en la posición inicial, digamos que lo vamos a mover hacia la izquierda, de esta manera. Recordad que si mantenéis pulsadas las mayúsculas, no me va a dejar moverlo hacia arriba y hacia abajo. Aquí lo tenemos, así que ya tenemos estas dos animaciones generadas. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar todos los keyframes y añadir un suavizado con el keyframe Quickman. Vamos a acotar la zona de previsualización de esta manera y le vamos a dar a la barra espaciadora. Vale, vemos que al principio se ve un poco, aquí lo vemos, la F en un momento que no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es directamente editar. Vamos a seleccionar todas estas capas de abajo que son las letras y vamos a editarlas para que no se vean en la parte inicial. Lo siguiente que vamos a hacer es animar cada una de las letras, fijaros, en la posición. Vamos a darle a la P, esta sería la posición final, nos vamos a venir al inicio, si le damos al cursor, con las mayúsculas seleccionadas vamos a ir moviéndolas hacia la izquierda. Entonces ya vemos que tenemos esta animación. Vamos a seleccionar los keyframes del final y vamos a añadirles también un suavizado. Vamos a volver a darle a la barra espaciadora y vemos en este caso de nuevo que me aparece antes de lo que esperamos. Vamos a acotar por aquí, volvemos a previsualizar y lo siguiente que haremos es que cada una de las capas de las letras queremos que tenga un cierto delay o retraso. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Primero las vamos a ordenar, la F, la A estaría aquí, luego vendría la K, y mediante edición vamos a ir moviendo unos cuantos frames cada una de las letras. Tiene muy buena pinta. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a trabajar a nivel de las formas internas. Primero vamos a trabajar con la X, entonces vamos a hacer una operación que es seleccionando la capa, la vamos a darle al botón derecho y aquí en Create vamos a decirle que nos genere una capa de forma o un shape layer a partir de esta capa que tenemos importada desde Illustrator. Clicamos aquí y ya vemos que lo que me hace es ocultarme esta capa de Illustrator, que la tenemos aquí como backup. Y tenemos una capa nueva exactamente igual, pero en este caso es un shape layer. La ventaja que tenemos es que si clicamos en el buscador en Path, podemos animar esta capa a nivel del trazado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos a la posición final, vamos a clicar y vamos a generar un keyframe y al principio vamos a empezar a trabajar a nivel de la forma interna. Vamos a seleccionar estos elementos de aquí y estos puntos de aquí. Vamos a darle a control o comando R para desplegar nuestras reglas. Vamos a colocar aquí una guía y vamos a colocar aquí otra guía. Y vamos a ir moviendo los elementos de esta manera para, fijaros, podemos ir previsualizando la animación para tener esta animación interna de la propia forma, que en este caso es esta, pero podría ser cualquier otra. Lo siguiente que haremos será en el keyframe final le vamos a añadir un suavizado y en el keyframe inicial le vamos a poner, por ejemplo, un suavizado de 40. Vamos a darle aquí a Fit y vamos a previsualizar de nuevo. Ya vemos qué interesante. Otra cosa que creo que vamos a hacer es el propio cuadrado, lo vamos a rotar al inicio para que tenga una forma romboidal. Vamos a venirnos aquí, le vamos a dar a la R y vamos a generar el keyframe o estado final. Nos vamos hacia el principio, en este caso lo vamos a rotar 45 grados. Y como teníamos enlazado esta capa de aquí con ella, digamos que va a copiar en este caso o estar vinculado también la animación de la rotación. Vamos a ver qué pinta tiene esto. Vamos a hacer una cosa que es que se genere mucho antes o que se termine mucho antes la animación. Vamos a seleccionar este keyframe y le vamos a añadir un botón de suavizado. Y ya vemos que esto tiene bastante buena pinta. Quizá yo creo que estaría bien también al principio del todo que tenga una ligera animación de escala lo que es el cuadrado y como tenemos vinculada esta capa de aquí también le va a afectar. Le vamos a dar a la S para desplegar la escala y nos vamos a venir al frame 25 y vamos a fijar este estado. Lo tenemos fijado y al principio lo vamos a poner, por ejemplo, al 50%. De nuevo vamos a suavizar el segundo keyframe en este caso y ya vemos lo fino que está quedando. Quizá lo siguiente que vamos a hacer, ya para terminar un poco, si recordamos nuestro planning que habíamos hecho en Photoshop, sería animar para que según está finalizando toda la animación de las letras, la E se termine de formar. Para ello necesitaremos esta E, de nuevo hacer la operación de botón derecho, Create Shapes from Vector Layer. Y de nuevo tendremos una copia de esta capa de Illustrator, pero en este caso a nivel de Shape Layer o vectores en After Effects. De nuevo hacemos una búsqueda aquí, Path con la capa seleccionada, recordad siempre, vamos a fijar el estado final de esta manera, vamos a hacer una animación en la cual ciertos trazos de esta E estén algo escondidos, por ejemplo esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Para darle una animación muy fina de finalizado. Vamos a darle a Fit y lo siguiente que haríamos sería algo tan sencillo como de nuevo suavizar la parte final. Damos a la barra espaciadora para previsualizar. Ya habéis visto qué fácil. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis seguir a Doméstica en redes sociales y si queréis seguir aprendiendo sobre After Effects, tengo varios cursos online en Doméstica.